grande? ¿Está maximizado? Sí, doctora. Sí, Sí. doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, la queiloscopía representa una técnica muy importante de comparación. Nosotros, como odontólogos forenses, va a ser nuestra misión, nuestra labor, nuestra función, el poder hacer una comparación, un cotejo de las huellas labiales fundamentalmente, pero también de otros componentes que forman parte del sistema de los labios y que ya vamos a ver ahora, pero fundamentalmente eh, seguir hablando de las técnicas de identificación que forman parte de la estomatología y que tienen como base el cotejo y la comparación, ¿sí? Como método de identificación. Entonces, ¿qué es la queiloscopía? La queiloscopía es el estudio de los surcos del labio mucoso, de las huellas que deja, ¿sí? Con el propósito de individualizar a los sujetos. Estas huellas, al igual que las dactilares, ustedes saben, cumplen una importante función en la identificación de personas. ¿Por qué? Porque podemos hacer un cotejo, como les decía. Se compara una huella indubitada, como ustedes saben, es de la que no hay lugar a dudas, y con la de un sospechoso o con la de un individuo que se sospecha que ha cometido un delito, ¿sí? Y esto, en gran parte, si no es en su totalidad, lo podemos encontrar en el lugar de los hechos o en la escena del crimen, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite hacer el estudio de esta comparación? Este estudio comparativo nos permite adjudicar un delito a una persona sospechosa o bien poder excluirla de la participación de algún hecho delictivo, ¿sí? Entonces, esta huella labial que es encontrada en la escena del crimen puede ser un indicio o una evidencia que señala la dirección que va a seguir la investigación, el rumbo, el inicio. La presencia de estas huellas en la escena del crimen nos pueden orientar a nosotros a cómo hacer la búsqueda, qué elementos, qué indicios, qué evidencias se le puede aportar al juez, que finalmente, de valorar este indicio, esta evidencia, lo puede tomar como prueba y incorporarlo al proceso judicial. Entonces, esta, este registro, este estudio, esta técnica aplicada, va a representar una prueba indiciaria para la investigación. Voy a sacar esta barra de acá. Hacemos la identificación de personas. Entonces, como método identificativo, como método de identificación que forma parte de la estomatología forense, como una de las técnicas que la conforman, la queiloscopía consiste entonces en cotejar una huella indubitada de un sospechoso con aquella encontrada en el lugar de los hechos, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos recolectar como indicio o evidencia, les decía, tiene un valor como prueba, ¿sí? Que finalmente el juez, eh, al valorar, al hacer un estudio del dictamen pericial que nosotros le, le vamos a enviar, ofreciéndole los datos del estudio de este método aplicado para la identificación, va a ser considerado por él como una prueba indiciaria, como les decía. Pero primero tenemos que conocer o recordar, hacer un repaso de cómo está conformada la anatomía de la región labial, ¿sí? Son muchos los elementos, son diversos los elementos anatómicos que tenemos que considerar, que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro dictamen, a la hora de hacer un exhaustivo estudio, examen de la huella, por supuesto, de lo que vamos a ofrecer al juez como evidencia, pero también incorporando un marco teórico, eso es fundamental, eh, porque todo eso va a contar o va a ser tenido en cuenta como sustento científico a la hora de valorar la prueba que estamos presentando, ¿sí? Entonces es importante que sepamos cómo está constituida esta región anatómica de los labios, y que, como ustedes saben,
cuenta de los labios superior e inferior, que están separados por la abertura bucal, ¿sí? Por la hendidura bucal. También sabemos que el labio superior se extiende desde la base del tabique nasal hasta la comisura y está separado por ellas, de ellas por las mejillas, ¿sí? Por el surco nasolabial. Ese es el límite que delimita las otras estructuras. El labio inferior, que se extiende desde las comisuras hasta el pliegue mentolabial y que se encuentra separado de las mejillas por el surco comisural. Y también tener en cuenta, recordar que la superficie de esta región anatómica está revestida por piel y por mucosa, que es lo que forma el esfínter oral, ¿sí? Esto ustedes ya lo saben, lo recuerdan, pero es importante hacer un repaso y tener en cuenta que todas estas estructuras son de valor médico-legal a la hora de, como les decía, confeccionar nuestro dictamen y elevar eh, nuestro informe con esta evidencia. Esta región anatómica cuenta de dos revestimientos, como les decía, uno cutáneo y otro mucoso. En el lugar donde se unen ambos se forma una línea ondulada blanquecina que se llama cordón labial o línea de Klein, ¿sí? Ese límite que a veces es difuso y en algunas personas se encuentra bien marcado, delimita los dos tipos de revestimientos, cutáneo y mucoso, ¿sí? La mucosa labial es la que va a estar revestida o marcada con pequeños y variables surcos y pliegues en sentido vertical que se disponen más o menos de manera profunda y a veces ramificadas, ¿sí? Ahora vamos a ver las distintas configuraciones que adoptan estos surcos y que son de importancia para la identificación porque en cada individuo esas configuraciones son distintas y es lo que nos va a permitir a nosotros clasificarlas y poder darle un valor identificatorio. ¿Cuál es la importancia? Aparte de saber que estos surcos, excepto en todos los gemelos univitelinos, adquieren caracteres fenotípicos que no varían desde las primeras etapas de la vida intrauterina. Acuérdense que estos surcos se empiezan a formar a partir del cuarto o quinto mes de vida intrauterina y desde allí no se modifican más, permanecen invariables a lo largo de toda la vida. Y bueno, ¿esto por qué es importante? Acá radica la importancia de las huellas labiales porque, al igual que las huellas dactilares y las arrugas palatinas, representan o adquieren las mismas características de importancia para la identificación. Otra forma de identificar los elementos anatómicos que conforman la región de los labios, el labio superior, como ven acá en el número 1, con su porción cutánea, el número 2, que nos indica la columna del filtrum, el 3, el surco del filtrum, el cuarto, que es el arco de Cupido o línea de Klein, el 5, que es la línea blanca del labio superior, 6, tubérculo central de la porción mucosa del labio superior, 7, la comisura labial y 8, el labio inferior con su porción mucosa o bermellón, que es la porción más carnosa de los labios en algunos individuos, por supuesto. Ahora vamos a ver las distintas configuraciones con respecto a el tamaño que adquieren según el grosor de los labios y también las distintas disposiciones de las comisuras y por supuesto, por último, vamos a ver también la clasificación de las huellas labiales según su configuración. ¿Cuál es la importancia entonces de las huellas labiales en la identificación? Acuérdense que, como veníamos viendo en criminalística, va a ser importante cuando el personal de investigación, el personal policial, los licenciados o peritos criminalísticos acuden al lugar del hecho o la escena del crimen,
que este personal esté capacitado, sea idóneo para la recolección de estas pruebas, de estas evidencias. Y acuérdense que todo lo que nosotros levantemos, bueno, en el caso de los peritos en criminalística que se encargan de hacer la recolección de las huellas, de todo lo que represente un valor para nosotros que pueda ser eh, considerado como un indicio, una evidencia luego cuando llega al laboratorio y que posteriormente sea considerado o valorado como prueba, eh, tiene que ser perfectamente recolectado, perfectamente levantado, embalado, rotulado, etiquetado y enviado al laboratorio, ¿sí? Acuérdense que las medidas de bioseguridad son fundamentales, hay que protegernos de cualquier elemento que nosotros podamos dejar también en la escena o en el lugar del hecho. Entonces, protegernos con cofias, protegernos con gafas, con guantes siempre, barbijo, camisolín, si es posible, proteger los zapatos con cubrebotas, todo descartable, por supuesto, y que pueda evitar la contaminación de esa escena o ese lugar del hecho. Hay veces que las huellas que nosotros podemos suponer que están allí eh, son importantes de no tocar ningún objeto que pudiera representar de valor y que pueda ser transportado al laboratorio, ya que pueda constar de huellas que finalmente la podamos revelar y hacer un estudio de clasificación. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque al igual que las huellas dactilares presentan particularidades que las hacen aptas para identificar a una persona. Podemos hacer el cotejo, como les decía hoy, una comparación, un cotejo, y así poder involucrar o adjudicar un delito a una persona o bien excluirlo de su participación en un delito. Y como les decía, estas huellas son únicas, no hay dos personas con el mismo dibujo en la cara mucosa de los labios, excepto, según algunos autores, en gemelos monocigóticos. Son permanentes, se forman entre el cuarto o quinto mes de vida intrauterina. Este dibujo labial permanece a lo largo de toda la vida, no se modifica, ¿sí? Permanece con la misma configuración, con la misma disposición. Son invariables porque aún sufriendo patologías se recuperan absolutamente. Está comprobado que aún sufriendo el labio algunas patologías como el herpes, algún tipo de queilitis, se recuperan esas características originales, por eso es que son consideradas inmutables o inmodificables. Y lo más importante también que son clasificables, según un sistema que requirió de muchos años de investigación, de estudios exhaustivos para, para poder valorar realmente como método de identificación a la esqueiloscopía. Finalmente, después de muchos años, se adjudica a las huellas labiales un sistema indubitable de identificación, porque se las puede clasificar. Y ahora vamos a ver cómo. Y bueno, los labios entonces ofrecen diversas variaciones respecto de varios de los elementos que conforman la región anatómica, como lo son el grosor y tamaño de los labios, la longitud de la obertura o la disposición de las comisuras, del cordón labial, porque según el tamaño o extensión del cordón labial también vamos a encontrar en mayor o menor número la cantidad de huellas labiales para el estudio. Y también hay otros factores que influyen, porque por supuesto está relacionado con las distintas configuraciones o formas que adquieren los labios según el sexo, la edad y la raza. Ahora bien, ¿en qué formas se pueden presentar las huellas labiales? Cuando analizamos o cuando se estudia un lugar del hecho o una escena del crimen, se recolectan pruebas, ¿no? En principio pueden ser huellas, como vimos anteriormente, indicios, evidencias, y finalmente esto
va a ser considerado como una prueba, ¿no? En esa escena del crimen o lugar del hecho, lo importante va a ser poder detectar en dónde vamos a encontrar o en dónde es factible que podamos recoger o levantar, revelar una huella, ¿sí? ¿Por qué revelar? Porque hay algunas impresiones, primero, las visibles, sí, son las que son dejadas por los labios cuando se hallan cubiertas por un lápiz labial, que puede ser un rouge, que principalmente sea un brillo con un tenue color, o bien los que se usan últimamente, que son permanentes, que son algunos mate, que no tienen tanto brillo. Y este rouge o esta tinta o este labial va a tomar contacto con alguna superficie y va a transmitir su característica sobre el mismo, ¿sí? Pudiendo observarse los surcos labiales y poder estudiarlos, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a poder clasificar las huellas, ¿sí? En este tipo de impresiones que son visibles, ¿sí? La podemos ver a simple vista. Nosotros podemos recolectar de esa escena distintos elementos que puedan portar huellas, porque las vemos y son visibles, ¿sí? En este caso, solo se va a proceder a fotografiar la huella con una escala para ver su dimensión real y proceder después a hacer el estudio de keiloscópico, ¿no? En todas estas fotografías, acuérdense que es muy importante tener como un testigo, una escala que nos sirva a nosotros para que podamos dimensionar el tamaño de esa huella, la relación con el espacio, eh, realizando las fotografías con este testigo métrico, ¿sí? Así vamos a poder realmente dimensionar el tamaño con respecto al contexto, con respecto al elemento sobre el que se encuentre, para poder dimensionar bien su tamaño, ¿sí? Las impresiones latentes son las que podemos sospechar que se encuentran allí. Pueden ser vasos, colillas de cigarrillos, eh, sí, tazas, puede ser un vidrio, puede ser una puerta. Eh, Al hacer el examen, esa inspección ocular que hacemos al principio cuando se entra en la escena, vamos a poder detectar, si hacemos un análisis minucioso y exhaustivo, qué superficies pudieran portar huellas que finalmente las podamos revelar, ¿sí? Estas impresiones latentes representan el depósito de una combinación de químicos, ¿sí? Que se exuda por los poros de la piel y se impregna sobre distintas superficies. Acuérdense que nosotros lo que vamos a revelar acá no es tanto una secreción sebácea como las huellas dactilares, sino una secreción salivar, ¿sí? Esta saliva, en gran parte, en un 90%, va a estar formada por agua, pero también contiene distintos elementos como aminoácidos, lípidos, proteínas, y también por el solo hecho de estar en la cavidad bucal va a contener células epiteliales. Y ahora vamos a ver que también es importante y que se podría hacer un estudio o un análisis de ADN con solo realizar un hisopado de estas huellas, ¿sí? Entonces, estas impresiones latentes son las que vamos a necesitar hacer patentes, ¿sí? Hacer visibles, poder revelarlas. Y esto es el producto de, como les decía hoy, la impresión de las eminencias labiales cuando los labios están cubiertos por saliva, ¿sí? Y las impresiones plásticas, que son las halladas sobre sustancias blandas, como un chocolate, puede ser alguna fruta, una manzana, puede ser también manteca, queso. En este caso se va a proceder a fotografiar la huella dejada, pero siempre teniendo presente que debe realizarse el proceso de inversión de colores, ya que se forma una impresión negativa de los surcos de la cara mucosa, ¿sí? Para esto va a ser importante poder trabajar con materiales que nos ayuden a hacer un negativo de esa impresión, ¿sí? Es un poquito más dificultoso porque en algunos casos la impresión no es tan profunda, entonces
es más dificultoso que se realice una impresión fidedigna de estas huellas, ¿sí? ¿Cuál es la técnica de identificación? Vamos a considerar acá, como les decía hoy, tres elementos que son muy importantes para el estudio de la queiloscopía. La queiloscopía es el estudio del grosor de los labios, las comisuras labiales y la huella labial, por supuesto. Con respecto al grosor de los labios, vamos a clasificarlos en delgados, medianos y gruesos, ¿sí? Según la raza, según los caracteres fenotípicos, como decíamos hoy. Esta configuración del grosor de los labios va a ser variada y se va a poder clasificar en estos tres grandes tipos. Los labios delgados tienen características o son característicos de la raza blanca, y en estos casos el surco subnasal y el labio cutáneo inferior suelen ser alargados, ¿sí? Como podemos ver más o menos en esta imagen. Hay labios que incluso son más delgados y con el paso del tiempo también los labios se van adelgazando mucho más. Los medianos, con la zona rosada más redondeada, en milímetros aproximados de 8 a 10, y es, por supuesto, el tipo más frecuente porque combina características de los labios delgados y de los labios gruesos. Y los labios gruesos o muy gruesos son bien abultados, como les decía hoy, son bien carnosos, bien voluminosos, con el cordón labial muy marcado. Por la eversión, justamente, es tan voluminoso que se produce una eversión del labio, y son típicos de la raza negra. Hay algunas personas que no son de etnia negra, pero tienen labios gruesos igualmente y presentan estas características. A veces el labio superior es el más prominente, en distintas ocasiones el inferior. Y por supuesto que de la combinación de estos tres, como les decía hoy, puede ser que existan labios mixtos, ¿sí? Cuando uno de los labios es delgado y el otro es voluminoso. Generalmente se los adjudica a las razas orientales, pero tengo mis dudas. Entonces, este es uno de los elementos anatómicos a considerar para hacer el estudio de la queiloscopía. También tenemos las comisuras labiales. Las comisuras, ustedes saben, que constituyen la zona de unión lateral de los labios superior e inferior. Según eh, el paso del tiempo, las características de las personas, todo lo que tenga que ver con el fenotipo de la persona influye muchísimo en lo que es la configuración o la disposición de las comisuras. Y podemos tener tres tipos: las comisuras elevadas, las comisuras labiales abatidas y las comisuras horizontales. Según las comisuras, si estas quedan al mismo nivel, por debajo o por encima de la línea perpendicular al eje medio labial, tangente al tubérculo labial. Las comisuras también son un elemento anatómico de estudio para la queiloscopía. Y pasamos a la huella labial. Como les decía hoy, la queiloscopía, y para poder clasificar a las huellas labiales, requirió de muchos estudios de investigación, muchos estudios de comparación, en donde se analizaron distintos grupos de individuos, en donde la huella permanecía invariable con el paso del tiempo, con la afección de distintas patologías. Y entonces fueron distintos los autores que fueron desarrollando sistemas de clasificación, como por ejemplo el sistema Santos, el sistema de Suzuki y Tsuchihashi, Renaud y Casacrat. El de Renaud es el que adopta la cátedra porque es el sistema de clasificación más usado a nivel internacional por las comunidades internacionales de investigación, y es quizás, bueno, el método que más se emplea debido a la facilidad para poder aplicar este tipo de clasificación. Es práctico, sencillo a la hora de hacer una anotación pericial, y clasifica en 10 tipos fundamentales con una letra.
Las del tipo A, que son líneas verticales completas, las del tipo B, que son líneas verticales incompletas, tipo C, líneas bifurcadas completas, tipo D, líneas bifurcadas incompletas, tipo E, líneas ramificadas completas, tipo F, líneas ramificadas incompletas, tipo G, líneas reticuladas, tipo H, líneas en aspa o en X, tipo I, líneas horizontales, tipo J, línea de otras formas como elipse, triángulos, microsurcos, etc. Estas son las distintas configuraciones o formas que pueden adoptar las huellas labiales. Se pueden presentar de distintas eh, formas, pueden adquirir distintas configuraciones y la clasificación de RENAT lo que hizo fue adjudicarle una letra a esas distintas formas, ¿sí? Para poder luego hacer una clasificación y que este método de identificación tenga el valor que tiene, ¿sí? Entonces acá vemos los ejemplos. Las líneas A entonces son verticales completas, líneas B, las de tipo B son líneas verticales incompletas, como ven acá. Las de tipo C son líneas bifurcadas completas. Ustedes ven que las líneas empiezan en el inicio del labio y terminan. ¿Me habló alguien? No puedo. Tipo D, No, que no son me- líneas bifurcadas incompletas. Tipo E, líneas ramificadas completas. Tipo F, líneas ramificadas incompletas. Las de tipo G, que son líneas reticuladas. Tipo H, en aspa o en X. Las líneas horizontales y las líneas que adquieren formas diversas, que pueden ser en forma de elipse, de triángulo o de microsurcos, ¿sí? La diferencia va a ser acá, o la importancia va a radicar acá, en cómo levantemos nuestra huella, de manera muy cuidadosa, ahora vamos a ver, de manera muy minuciosa, vamos a registrar, vamos a hacer un examen exhaustivo de cada huella en cada diferente área de los labios, para poder identificar con precisión cada configuración que adoptan estas huellas, ya que como ustedes pueden ver, son mínimas las diferencias entre una y otra. Hay algunas que recorren todo el surco, todo el labio, perdón, y hay algunas que se quedan a mitad de camino. Hay algunas que en el trayecto de, de su extensión, en su extensión se bifurcan, hay otras que se bifurcan pero no llegan al final del labio, y hay otras que tienen diversas morfologías. Entonces es importante que ahora, como vamos a ver, no solamente levantemos perfectamente la huella y la podamos colocar en un soporte para poder revelarla, sino que también va a ser muy minucioso el examen que hagamos de las huellas en cada región de los labios. Entonces, para hacer el estudio para hacer el estudio queiloscópico, vamos primero a dividir el labio superior e inferior en dos partes, ¿sí? Derecha e izquierda. Y acá vamos a señalar los tipos de huellas, ¿sí? Para el labio superior vamos a utilizar letras mayúsculas, la letra D para designar el lado derecho y la letra I para designar el lado izquierdo. Para el labio inferior vamos a utilizar letras minúsculas, la D minúscula para designar al lado derecho y la I minúscula para designar al lado izquierdo. Esto se denomina keilograma, ¿sí? La forma en que vamos a diseñar nuestro elemento para poder volcar y clasificar las huellas se denomina keilograma. Para designar el tipo de surco hallado, vamos a utilizar letras minúsculas para el labio superior
y mayúsculas para el labio inferior, ¿sí? El ejemplo, por ejemplo, acá tenemos, a ver quién me puede decir acá. Alguien que se anime a decirme cómo podemos leer este ejemplo. Tenemos una I mayúscula y letras minúsculas. ¿Quién me dice? ¿Nadie se anima? Bueno, entonces acá tenemos la I mayúscula que nos indica que se trata de huellas que estamos registrando del labio superior izquierdo, ¿sí? Entonces encontramos líneas verticales completas, líneas bifurcadas incompletas, líneas ramificadas incompletas y las líneas horizontales. ¿Quién se anima con la otra parte? Miren que voy a ver Sanagua. ¿Sanagua? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Te animás? ¿Se anima usted a decirme ¿Cuál era qué- su pregunta, cómo Doc? puede Porque se me interpretar? cortó. ¿Cómo? ¿Cómo puedes interpretar ese ejemplo? ¿Cómo puedes leer este ejemplo que se encuentra acá desde la D mayúscula? Mm, ¿No? Pacayut, María del Rosario. Doc, acá estoy. Sí, buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Y la I mayúscula y la D mayúscula indican el lado, pero cada una de las letras minúsculas, un tipo Ujú. de línea que no te podría decir una por una así. Bueno, no están con el material de estudio. Entonces, bueno, la D mayúscula entonces nos va a indicar que se trata de huellas que estamos registrando del labio superior, pero del lado derecho, ¿sí? Y por supuesto, las letras minúsculas nos van a indicar el tipo de huella labial que estamos registrando para ese lado del labio superior, ¿sí? En este caso, líneas verticales completas, líneas verticales incompletas, líneas ramificadas completas y etcétera, ¿sí? Esto es como una manera, un ejemplo para que ustedes vean cómo se registran las huellas dependiendo del labio y del sector del labio. De esa manera nosotros vamos a hacer el registro de las huellas para su estudio, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan, que lo entiendan, porque ahora al final de la clase les voy a pedir que para el práctico próximo, que es el número 5, lleven algunos elementos a la clase para poder hacer el práctico de keiloscopía, ¿sí? Esto después lo van a tener que hacer ustedes. Bien. Doc, una pregunta. Sí, ¿Y cuando se repiten las letras, qué significa, por ejemplo, acá cuando se repiten dos veces la E? desde la línea, la línea media hacia la comisura son las huellas que vamos viendo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la línea media. Desde acá hacia las comisuras es cómo se registran las huellas que vamos viendo, ¿sí? Entonces, pudiste ver acá una línea vertical completa, una línea vertical incompleta, una línea ramificada completa, una línea reticulada y después de nuevo una línea ramificada completa, ¿sí? Sí, sí, Doc, gracias. ¿Se entendió? Bien. Entonces, este
a manera de ejemplo, es nuestra ficha keilográfica o keilograma, donde vamos a hacer nuestro estudio keiloscópico. Se identifican todos estos datos eh, que deben consignarse de manera obligatoria para poder hacer un registro adecuado de nuestro estudio: nombre, edad, sexo, masculino, femenino. El tipo de labio según el estudio desde la línea media y de la división de los labios superior e inferior. Actualmente existen software que hacen todo el estudio prácticamente de manera automática y van registrando también van estas huellas para obtener un patrón keiloscópico, ¿sí? ¿Cómo hacemos el procedimiento para la toma de impresión labial? Esto, escuchen bien, ¿sí? Esto lo van a tener que hacer. Vamos a tomar una fotografía de la región labial con los labios en reposo en el plano frontal y con la cabeza orientada en el plano de Frankfurt, paralelo al piso, ¿sí? Vamos a medir primero el grosor de los labios con una regla milimetrada. Consignamos ese dato de valor. Luego, también consignamos la disposición de las comisuras labiales, como les decía hoy, en un apartado siempre registramos el tipo de labio y el tipo de comisura. Posteriormente vamos a limpiar bien los labios con una gasa estéril, ¿sí? Aplicamos un lápiz labial sobre la parte mucosa de los labios. Abrimos la boca y aplicamos con un solo movimiento o trazo en ambos labios, ¿sí? Con un solo movimiento o trazo en ambos labios. Eso es importante, de no repasar el labial o el rouge sobre los labios. Es una sola aplicación en un solo sentido. Luego se frota suavemente los labios para que el lápiz se impregne y se distribuya de manera uniforme. Por unos minutos dejamos secar a temperatura ambiente. Una huella, cualquier exceso que pueda haber de rouge, si por error o por descuido volvimos a repasar la huella, digo, el labial, sacamos el excedente y posteriormente doblamos una tira cuadrada de papel blanco de 10 por 10 y mantenemos entre los labios por unos segundos, de 10 a 15 segundos aproximadamente. Y posteriormente abrimos de manera muy lenta y retiramos el papel con mucho cuidado, cosa de evitar cualquier corrimiento de la tinta o del labial. Y otra técnica también es colocar una cinta adhesiva en los labios, presionamos suavemente de arriba hacia abajo y retiramos de la misma manera, de arriba hacia abajo. Luego esa huella que levantamos con esa cinta adhesiva la vamos a colocar sobre un soporte de papel blanco, ¿sí? Que no tenga porosidades, un papel liso y blanco, cosa de poder observar y examinar con lupa de manera muy detallada cada huella, cada elemento anatómico de valor para poder hacer nuestro estudio keiloscópico. De esta manera vamos a estudiar cuidadosamente, como les decía, con una lupa para poder identificar los dibujos de los surcos y poder clasificarlos. Como les decía hoy, vamos a ir registrando desde la línea media hacia las comisuras las distintas huellas que vamos observando. Y vamos a ir adjudicándole una letra dependiendo de qué huella estamos observando. Por supuesto, en cada sector de los labios. Y también existen
otros procedimientos, otros sistemas para la recolección de las huellas. En la mayor parte de todos los sistemas de investigación, de todos los sistemas que se encargan de el análisis, el examen de la recolección de las huellas, en todos los sistemas internacionales, policiales, se utilizan papeles especiales, así como recién decíamos, una cinta adhesiva de esas cintas PAC que se venden comercialmente. En estos sistemas de investigación se cuenta ya con papeles de celofán que son transparentes y que tienen la propiedad o la ventaja de que se adhieren o se adaptan muy bien a los labios. Y también este registro se efectúa mediante lápiz de labios realizando una impresión cuidadosa, ¿sí? Vamos a utilizar un lápiz de labio y este papel celofán para hacer el levantamiento de esa huella labial. Se utiliza también en casos de huellas en vasos, papel, cigarrillos, como les decía hoy. Hay veces que podemos observar huellas labiales en ropas, en distintos accesorios que puedan encontrarse en la escena y que pueden hacerse patentes mediante el empleo de reveladores. También, así como en la dactiloscopía, en la keiloscopía, se pueden utilizar reveladores, tanto químicos o físicos, mecánicos o físicos y químicos. Este, estos, por supuesto que fueron también clasificados y descritos por López Palafox, que encontró diferentes métodos de revelado. Estos reactivos mecánicos, como les decía hoy, son más que nada reactivos físicos en polvo que se adhieren a los residuos grasos y acuosos de la huella para poder hacerlos visibles, ¿sí? Los más comunes son el carbonato de plomo, el reactivo magnético negro, el negro de marfil, el betún de Judea, el nitrato de plata y el óxido de titanio. El negro de marfil es similar al grafito, es un polvo oscuro que se utiliza para superficies claras. El grafito es otro que se utiliza para superficies claras y se adhiere muy bien a la huella dejando un rastro negro. Y después hay otros que son también polvos fluorescentes que consisten en la aspersión de este polvo finalmente para poder hacerlos visibles con una luz especial. Pero, por ejemplo, el carbonato de plomo es un polvo blanco que también se utiliza mediante un pincel. Estos polvos generalmente se manipulan con elementos especiales como pinceles, brochas, y se pueden extender estos polvos sobre las superficies lisas, pulimentadas, metálicas o plásticas. El reactivo magnético negro es un producto que se presenta en forma de polvos finos metálicos que se aplican mediante un dispositivo, como les decía hoy, en forma de lápiz, pero que tiene un imán en la punta y eso permite que se extienda en la superficie de papel donde se queda impresa la huella labial. Y se utiliza, por supuesto, en huellas dactilares, como lo vimos, en estado latente, que se sitúan en superficies que no son metálicas, como puede ser un elemento poroso como lo es el papel, ¿sí? Y existen otros reactivos químicos como es el DFO. El DFO es un químico que reacciona con aminoácidos que se encuentran en la huella y se vuelve fluorescente con la luz azul-verde, lo que permite identificar la huella. Ese es uno de los más comunes y de uso más frecuente en el sistema de revelados de huellas latentes. También los lisocromos, que se denominan así a ciertos compuestos que tienen la capacidad o la particularidad de teñir las grasas. Y estos generalmente los más comunes son el Sudan 3, el Sudan Black, y existen otros mecanismos para revelar estas huellas, sobre todo en superficies o en elementos que no son transportables, como lo son cuadros u obras de arte, o puede ser una puerta, una ventana.
en donde es necesaria la revelación de huellas labiales latentes que no puedan ser transportadas, como les decía, o que no puedan ser manipuladas para evitar su contaminación. Todos estos reactivos, como les decía, mecánicos o físicos y químicos, son de gran utilidad para poder revelar las huellas que se encuentran latentes. Otro sistema o otro elemento que es importante, como decíamos hoy y veíamos hoy, son los testigos métricos siempre y previa a cualquier aplicación de este tipo de reactivos o empezar con la manipulación o el empleo de eh, las cintas adhesivas para poder levantar cualquier huella, es importante fotografiar la huella con un testigo métrico, siempre, primero en blanco y negro y después en color. Y bueno, las huellas o los surcos labiales son como huellas dactilares en los labios. De ahí radica su importancia en la identificación, como todos los elementos o técnicas con las que cuenta la estomatología forense, que como vieron en la clase pasada, son de importantísimo valor para la identificación por sus características del sistema estomatognático. Hasta acá llegamos con queiloscopía. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no se haya entendido, que no me haya hecho entender bien? Este procedimiento para la toma de la impresión labial lo vamos a hacer en el práctico del día 3 de noviembre en clases. Por eso les voy a pedir que lleven lupa, rouge, en lo posible de ser un rouge o de un lápiz labial mate, cinta pack o cinta adhesiva. Lo mejor siempre es la cinta pack, de manera de que tenga un ancho considerable de poder levantar las huellas labiales. Papel blanco, bueno, viromes, reglas y por supuesto las cámaras que tienen todos en sus celulares. Entonces el práctico próximo se va a basar o vamos a hacer sobre el tema queiloscopía. Muy bien. Eh, Les voy a compartir el próximo tema, que es rugoscopía o palatoscopía, y con ese sí vamos a terminar la clase de hoy. Les pido un segundito para poder proyectar. ¿Nadie tiene una pregunta para hacer? Bueno, mientras les voy diciendo quiénes son los alumnos que no presentaron, no realizaron el trabajo práctico número 4 del día 13 de octubre. Ayala Iván, Esquivel Ana, Hoffman Mouglia, Orcasita, Segovia José, Valle Ruiz Díaz, Velázquez Tatiana, Vera y Viana. Profe, disculpe, soy Sí. Esquivelana. Yo estuve presente en la clase. Esquivel Ana, yo tengo registrado como que no está tu trabajo práctico.
¿Cuál era doctora tu dijo grupo? Vera o Vega. No, Vera. Ah, Vera. ok, gracias. Profe, sí estuve presente en la clase. Mi Esquivel, Ana. grupo, no sé ¿Cuál si le es? digo los nombres de los integrantes del trabajo práctico. Ajá. Estigarribia, Francisco, Gómez Liliana, Cristaldo Quirós, San Pegoraro. Bien. Voy a hacer una revisión nuevamente de los trabajos y bueno, pero creo que con seguridad me parece que no está tu trabajo. Eh, pero igualmente, al final de la clase voy a volver a chequear eso y bueno, en el próximo práctico hablamos, me estoy fijando de nuevo. Doc, le hago una preguntita. Esquivel, Ana, sí, estás acá como que no presentaste el trabajo práctico. Pero bueno, igualmente vamos a hacer una revisión, un chequeo al final de la clase, me voy a ocupar de fijarme nuevamente. Bueno, Doc, gracias. De nada. Sí, ¿quién me estaba hablando? Yo, doctora, le pregunto, ¿la cinta PAC es la transparente, la famosa llamada Stico, no? ¿O Claro, la no? cinta pack, sí, la ancha. Ujú. Ok, Doc, gracias. De nada. Mirá, a ver, Esquivel, Ana, ¿me está escuchando? Sí, Doc. Tu grupo puede ser que conste de Gómez Nélida, Sí, Estigarribia, sí, Doc. Pegoraro, San Cristaldo, ¿sí? ¿Hola? Sí, Doc. No estás, no está tu nombre. Se olvidaron de poner mi nombre, pero sí estuve porque yo fui la que escribí el trabajo. Claro, igualmente no se puede hacer nada con eso. Si no está acá tu nombre, es como que no estuviste presente, como que no, lamentablemente es así, es la prueba que nosotros tenemos para la corrección y el registro de los trabajos prácticos que se presentan. Ah, bueno, no sé, yo estuve presente. ¿Cómo podría, digamos, comprobar mi asistencia? Em, Bien, vamos a ver eso al final de la clase, ¿sí? Bueno, Doc. Bien, vamos a ver cómo podemos resolver. Bueno, les voy a compartir entonces. Ruboscopía o palatoscopía. Como vieron en la clase pasada de estomatología forense, la ruboscopía o palatoscopía es otro de los métodos de identificación o técnica de identificación con la que
cuenta la estomatología o el sistema estomatognático tiene para ofrecernos una técnica más, un elemento más, un elemento anatómico más, que sirve como comparación o cotejo para hacer una identificación positiva o negativa a la hora individualizar a las personas. Y por supuesto que este es un método que se utiliza para valorar por parte del juez, por supuesto, una prueba, es una prueba indiciaria más, y sobre todo, como vamos a ver ahora, tiene distintas aplicaciones. Puede ser aplicada o puede ser, eh, sí, aplicada o estudiada, dependiendo de si se tratan de individuos vivos o muertos, ¿sí? Que no puedo. Bien, técnicas de identificación estomatológica, entonces decíamos rugoscopía o palatoscopía. Esta técnica se encarga del estudio, registro y clasificación de las rugas palatinas para identificar a una persona, ¿sí? Principalmente se encarga del estudio, registro y clasificación de las rugas, pero esta técnica ofrece a su vez distintas herramientas para el estudio de otras regiones del paladar, que son de importancia también porque se pueden clasificar como lo son la papila intraincisiva y el RAFE medio. Entonces, cuando aplicamos esta herramienta de estudio para la identificación, no solo evaluamos las rugas palatinas, sino que hacemos un examen y valoración de la papila intraincisiva según una clasificación específica y del RAFE medio, ¿sí? Este estudio para la identificación humana a través de las rugas fue estudiado hace muchos años, fue investigado, se realizaron distintos ensayos, investigaciones para tratar de darle o adjudicarle un valor y clasificación a estas rugas para que posteriormente podamos utilizarlas o aplicarlas para la identificación. Primero, como hicimos un repaso de todo lo que es la región anatómica de los labios, tenemos que recordar que el paladar se divide en dos partes, el paladar óseo y el paladar mucoso. Este último se divide a su vez en paladar anterior duro, paladar anterior o duro, que es la bóveda del paladar, y el posterior o blando, denominado velo del paladar, ¿sí? De la parte anterior a este RAFE, en la porción, a ver, no, todavía falta una imagen acá. Acá vamos a ver bien cuáles son los elementos anatómicos de estudio de la rugoscopía. Como decía hoy, la papila incisiva o interincisiva, que se ubica en la línea media por detrás y bien próximo a la cara palatina de los incisivos superiores, el paladar duro, el RAFE medio, el paladar blando, la zona de tejido glandular, la zona de tejido adiposo y la mucosa masticatoria que recubre todos estos elementos eh, óseos que forman parte del paladar. Estas arrugas se forman como relieves que son más o menos prominentes y que adoptan distintas configuraciones. De acá que radica la importancia para el sistema de identificación. Como las huellas dactilares y las huellas labiales, las arrugas palatinas adquieren su importancia para la identificación porque, como vamos a ver ahora, adoptan distintas características que las hace, que les permite a esta técnica ser valorada como una herramienta para la identificación de gran valor. Estas arrugas son sobre relieves de la mucosa o engrosamientos de la mucosa que se van a localizar
en la región anterior del paladar duro y que existen de 4 a 7 más o menos en cada persona. Y por supuesto que en el hombre son un poco más numerosas. Se desarrollan en el tercer mes de vida intrauterina, en la línea media y externo anterior del paladar duro. Y a partir de ellas se van a formar a los lados acumulaciones de tejido conjuntivo denso y esas son las diferentes rugas palatinas. Estas rugas en los recién nacidos se van a encontrar muy desarrolladas, muy prominentes, muy sobrelevadas y con el avance de la edad van disminuyendo en altura, ¿sí? Se van haciendo un poquito más delgadas, un poquito menos prominentes y del punto más distal de la papila va a partir este rafe medio, ¿sí? El rafe palatino, a cuyos lados aparecen estas rugas. Estas rugas, los que permite clasificarlas son las distintas configuraciones y formas que adoptan y que por supuesto, como vamos a ver ahora, son invariables y no se modifican. Este dibujo y esta estructura no cambian y tampoco son alteradas por ninguna sustancia química, por ningún factor traumático o alguna enfermedad o afección patológica que pudiera afectar la mucosa y toda la extensión de lo que forma el paladar. Y en el caso de que pudieran destruirse, se vuelven a reproducir de manera exacta. De ahí que también radica la importancia de las arrugas para poder clasificarlas y para poder adjudicarle un valor en la identificación. Entonces, su dibujo y su estructura no cambian, no son alterados por sustancias químicas, enfermedades o traumatismos. En el caso de destruirse se reproducen y únicamente el tamaño puede variar ligeramente en el caso de que se porten prótesis también. Hay veces que pueden variar más que nada en el tamaño, pero nunca se modifica su configuración ni la forma que adoptan desde el cuarto o quinto mes de vida intrauterina. A veces pueden modificarse un poco o variar un poco la posición en la que se encuentran, pero esto depende, como les decía, del uso de prótesis o del paso del tiempo. La importancia entonces es que son invariables, aunque pueden variar ligeramente de tamaño, como decíamos, y de posición, todo esto por el paso del tiempo, siempre van a permanecer iguales a pesar de sufrir algún traumatismo superficial, ¿sí? Siempre se regeneran, se reproducen de manera exacta a como eran. Son permanentes o perennes, ¿sí? Aparecen en el tercer mes de embarazo, de vida intrauterina, y duran toda la vida, ¿sí? Solo desaparecen con la descomposición de los tejidos por la muerte. Pero ahora vamos a ver que, a su vez, a pesar de que podamos valorar este tipo de método de identificación en cadáveres muy descompuestos o afectados por un avanzado estado de putrefacción, son el elemento o el tejido blando que más sobrevive, que más dura, que más perdura para poder hacer un estudio. Son diferentes de un individuo a otro y no son hereditarios. ¿Y por qué son aptas para la identificación? ¿Cuál es el valor que representan estas arrugas para nosotros que vamos a ser peritos, ustedes que van a ser peritos y que van a poder hacer un estudio porque eh, están habilitados, tienen competencia, incumbencia para hacer este tipo de estudio, porque están protegidas del trauma por la posición interna en la cavidad oral? Como les decía recién, de todos los tejidos blandos que pueden verse afectados por un avanzado estado de putrefacción, por los distintos fenómenos que afectan a los cadáveres
eh, por el paso del tiempo, eh, son protegidas del trauma o de cualquier factor ambiental si el cadáver se encuentra expuesto, porque se encuentran protegidos por las mejillas, por los dientes, por las piezas dentarias. Entonces, todo lo que pudiera descomponerse en primer lugar y que incluso estamos hablando de las huellas dactilares, acá las arrugas palatinas se conservan por un poco más de tiempo debido a esos elementos anatómicos que los protegen. Los aparatos protésicos no afectan en cierta medida, dependiendo de la extensión o el diseño de esa prótesis, y son aisladas de golpes por las lenguas y las almohadillas grasas. Entonces, este método, como vemos, puede ser aplicado en sujetos vivos, en cadáveres recientes, en cadáveres calcinados y en cadáveres momificados, recientes o antiguos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos anatómicos para su estudio? Como veíamos hoy, la papila interincisiva, el RAF medio y las crestas palatinas o rugas palatinas, ¿sí? La papila interincisiva también se llama carúncula o tubérculo, se ubica acá, si pueden ver el cursor, incisivo y tiene forma de semilla de lino, con dimensiones que van a variar entre los 2 y 2,5 milímetros de ancho por el largo que varía entre los 3 y 5 milímetros, ¿sí? Y a su vez, esta papila puede ser de forma redonda, de forma alargada, puede estar unida al rafe medio y puede estar separada del rafe medio, ¿sí? Y el rafe medio, en sentido antero-posterior, se ubica y en la parte media la mucosa palatina va a presentar un relieve en forma de cresta que luego se transforma en surco. Y eso es lo que denominamos el rafe palatino. Y esto va a discurrir en el medio o el centro del paladar duro y va a recubrir la sutura de los huesos palatinos. Recubre entonces la unión entre los dos huesos palatinos, ¿sí? Y también este rafe puede adquirir o adoptar distintas formas y puede ser único, bifurcado, doble, puede estar elevado y puede estar deprimido, ¿sí? Acá también podemos observar en el paladar algunas formas o afecciones que son los torus palatinos, que se ubican siempre en el centro, o sea, sobre el paladar, que son acumulaciones de tejido óseo. Y las crestas palatinas, que diferentes clasificaciones pueden adoptar según la forma en que se presentan, y que vamos a ver que según Carrea, que fue un odontólogo argentino, efectuó algunos estudios de comparación, hizo un cotejo, principalmente en felinos y primates, y propuso un sistema de clasificación, ¿sí? En el trabajo, en la investigación que él hace, encuentra que estos rasgos distintos permanecen en cada persona sin modificarse, sin deteriorarse, sin destruirse, y que son consistentes en forma y son diferenciables durante toda la vida del individuo. Persisten más que otros rasgos después de la muerte, incluso en ahogados y carbonizados. No solo los estados avanzados de putrefacción en cadáveres son de prevalencia o de elección en los estudios de las arrugas, sino que también en cadáveres que son carbonizados y ahogados. También por las mismas ventajas que presenta el estudio de las arrugas palatinas. Carrea va a dividir las rugosidades palatinas en 4 tipos diferentes. El grupo 1, en donde las papilas se van a dirigir hacia mesial,
papilas o arrugas, ¿no? El grupo 2, las papilas se van a dirigir hacia los lados de manera perpendicular al RAFE. El grupo 3, en donde las papilas se disponen hacia distal. Y el grupo 4, en donde se observa que las papilas o las arrugas se disponen desordenadas, ¿sí? En estos 4 grandes grupos clasifica Carrea a las arrugas para su estudio y clasificación. Y según Briñón, presenta otra forma de diseño más complejo y más completo también para la identificación, y que va desde la letra A hasta la R, que ahí no me entró en mi imagen, pero bueno. Las distintas configuraciones de las arrugas, la forma en que se disponen, van a estar representadas por una letra según Briñón, para que posteriormente podamos registrar cada arruga en nuestro palatograma y así poder clasificar y obtener un patrón rugoscópico adjudicable a cada individuo para la identificación. Acá me faltaron 2 configuraciones o diseños, que es la Q de la mariposa y la R, que es polimorfa. También Briñón lo que hace es combinar la papila con el RAFE y lo hace de la siguiente manera. Vamos a encontrar que el tipo A se trata de la papila de forma redonda separada del RAFE y que ésta se va a representar con el número 10. Esto también se registra en el palatograma. El tipo B, adjudicado o nombrado con el número 11, habla de una papila alargada que se encuentra separada del RAFE. El tipo C, que se designa con el número 12, se trata de una papila redonda unida al RAFE. Y el tipo D, que se asigna con el número 13, es una papila alargada unida al RAFE. Esta es la forma en que se clasifican las papilas con el RAFE. Acá, como podemos ver, a través de un método de estudio de las arrugas, que es a través de la calcurrugoscopía, en donde podemos individualizar, registrar y clasificar las huellas, podemos ver cómo la flecha nos indica que esta es una arruga fundamental, y ahora vamos a ver qué es una arruga fundamental y una arruga accesoria. En esa ficha rugoscópica o palatograma o rugograma, como les decía recién, ese va a ser el documento en donde vamos a anotar la forma, el tipo y el número de las arrugas palatinas de un sujeto, con el propósito, como les decía hoy, de clasificar para disponer de un elemento de identificación estomatológica, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Briñón? A partir de hacer un estudio y una clasificación de tanto de las arrugas, como veíamos recién, como de la papila y el RAFE, ella utiliza un sistema denominado palatograma legal programado, ¿sí? O palatograma. Y va a clasificar, no sé si se me fue bueno, sí, se me fue la diapo que habla de las arrugas fundamentales y las accesorias, ¿sí? Briñón clasifica a estas arrugas en fundamentales, las que nacen del RAFE medio y que se dirigen hacia las crestas alveolares, ¿sí? Estas en el palatograma se van a representar o se van a identificar con una letra imprenta mayúscula. Y las accesorias, como vemos acá, son las que se disponen más próximas a las crestas alveolares, que no nacen del RAFE, y se van a identificar con una letra imprenta minúscula, ¿sí? Este palatograma, que no está acá, no sé por qué, pero bueno. Mm, a ver. Sí.
No, bueno. El palatograma va a estar formado entonces por una línea horizontal y otra perpendicular a la anterior y va a estar representando así al hemimaxilar derecho con las letras DX. No sé por qué no está acá, pero me acuerdo de la diapositiva que estaba. Eh, a ver, para graficarles mejor. A ver, a ver. Sí, está acá. Bien, entonces trazamos una línea horizontal y otra perpendicular a la anterior y vamos a representar al hemimaxilar derecho con las letras DX mayúsculas y al hemimaxilar izquierdo SX, ¿sí? Las arrugas fundamentales vamos a indicar con el número de orden y vamos a registrar en forma correlativa, ¿sí? De arriba hacia el postdamen, ¿sí? Ruga 1, ruga 2, sí, desde la papila interincisiva hasta el postdamen, ¿sí? Hacia la úvula. En sentido anterior-posterior vamos a ir registrando las rugas con un número, ¿sí? Ruga número 1, ruga número 2. Se considera como primera arruga a la que se encuentra más próxima y por debajo de la papila. Y sea, por supuesto, fundamental. Fundamental porque se desprende del rafe medio, ¿sí? Igualmente, si la fundamental presenta alguna accesoria que se desprende de ella, vamos a representarla con el signo más, ¿sí? Entonces, todas las arrugas van a tener un número de orden que van del 1 al 4. Bien. ¿Y cuál es la metodología de estudio para las arrugas? Entonces, tenemos la inspección oral, directa o indirecta, que para reproducir el paladar y estudiar las arrugas se hacen modelos que se pueden tomar con alginatos o siliconas, ¿sí? Son excelentes materiales para la reproducción de modelos de estudio y así poder fotografías, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de las fotografías intraorales. Las tomas de impresiones, como decíamos recién, nos permiten obtener modelos para, por supuesto, hacer una calculoscopía después. A través de un papel de calcar vamos a apoyar sobre el modelo y vamos a ir dibujando o reproduciendo estas arrugas de manera que a cada una le podamos asignar un número y podamos ir volcándola en nuestro palatograma. Y por supuesto las fotografías intraorales. Sobre la fotografía se propone un trazado de la retícula formada por la línea que dijimos recién y vamos a ir registrando también las arrugas después de hacer un examen muy minucioso en donde podamos identificar cuáles son arrugas fundamentales, cuáles son arrugas accesorias y si de las fundamentales se desprende alguna otra accesoria. Una vez que tenemos formados nuestro palatograma, vamos a poder obtener un patrón rugoscópico adjudicable a un individuo para la identificación. Bien, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil, que les haya, que haya sido comprensible para ustedes. Por eso es que si existe alguna pregunta, alguna duda, este es el último tema. Esta es la última clase que vamos a tener de manera online. Así que si quieren hacer alguna pregunta de los dos temas que vimos hoy. Doc, yo tengo una consulta, pero no es con respecto a la clase, digamos. Sí, Yo estoy en el grupo de Ana Esquivel, que usted le dijo que no tenía el trabajo hoy.
Y Sí, nosotros fuimos el primer grupo que entregó el práctico. ¿No hay alguna posibilidad de que se le busque por la cámara, no sé, para que ella no pierda la promoción? Porque realmente ella estaba así, ella fue la que escribió el práctico. bien. Sí, Se nos sí, habrá pasado nomás de escribir el nombre. Pasa que en nuestro grupo cada uno escribe su nombre y firma, y capaz que como ella estaba escribiendo se colgó en eso, pero no es que no claro. estuvo, Lo, digamos, y me parece que por una clase en la que ella fue y estuvo, y no hizo el práctico, pierda su promoción, sí, digamos. entiendo. Es totalmente razonable, comprensible, sí. Y no se preocupen que está Ana Esquivel por ahí, voy a hacer una revisión nuevamente del trabajo y voy a buscar bien los nombres. Pero bueno, Sí, eh, Doc, debe inclusive estar en alguna esquina. estamos juntas ahora, por eso nos miramos raro, porque sí, hicimos el práctico todos juntos, digamos, o sea, estábamos todos en el grupo y nos pareció rarísimo. Claro. Sí, sí, está bien. ¿Usted está promocionando, Esquivel? Sí, Bien. dándole la cama. Sí, sí. Bueno, sí, sí, no hay problema. Yo me vuelvo a fijar, vuelvo a revisar el trabajo. Debe estar en algún lugar que yo no estoy viendo entonces. Muchas Doctora, si gracias. me ¿Sí? permite, Sí, eh, esto es un interesante llamado de atención, porque si uno hace el mejor escrito y no está firmado, es muy probable que no pueda cobrar honorarios. Y de la misma manera podría suceder acá. O sea, vamos a verificar eso. No va a ser un demérito importante, pero ciertamente es un demérito si no fue firmado de puño y letra por la que hizo el trabajo. Esto tiene que ser una realidad para todos los alumnos porque acá sí no hay distinciones. Y esto es fundamental. Tiene que estar firmado y el nombre y apellido de cada uno de los alumnos. Si eso se omitió, vamos a estudiarlo con prudencia y con ujú, premura, ujú. pero dar soluciones y hablar de injusticias cuando no tenemos toda la información me parece un poco exagerado. Así que vamos a trabajar con tranquilidad sobre el tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, disculpe. Nada que disculpar. Bien. Doctor, algo para aportar, algo para decir? No, simplemente reiterar lo que habíamos dicho. El examen, el práctico va a consistir en tres partes, igual que lo que había sido planificado para el primer parcial, que terminó acotándose a solamente un tema a desarrollar y encima voluntario. En este caso tienen varios temas para estudiar y se va a dividir en tres partes como se hizo el primer trabajo práctico. Va a ser un tema a desarrollar, un par de preguntas a responder, cuya respuesta no va a insumir más allá de un renglón, y finalmente un práctico a realizar que tendrá que ver con un certificado, con una ficha, los que han trabajado en el trabajo práctico de ese tema en particular. O sea, todos los temas fueron vinculados a documentos que emite el odontólogo. Ciertamente entre ellos también está consentimiento informado que no emite el odontólogo, al contrario, el que firma es el paciente, y el tema de pericia. Esos son los temas, tal cual como mencionó la compañera, que es lo que se va a evaluar en el segundo parcial del próximo lunes. Doctor, le consulto, ¿el tema pues va a ser a elección como el parcial pasado? No, 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 no. La vez pasada les dijimos que fue muy fácil y que ahora se va a ir complicando. O sea, uno de los temas que ustedes tienen que estudiar lo van a tener que desarrollar. Y eso lo va a seleccionar la cátedra ese día. Gracias. No, por favor. Lleven sí papel y virome, por favor. Sí, también para realizar el práctico, no se olviden de llevar los elementos el lunes siguiente, el lunes próximo, ¿sí?
Si te parece, Belén, yo Sí, ahora en el aula les recordamos los sí, elementos para que les sí. quede ahí por escrito, Entonces era para que no se lupa, olviden. rush, ujú, cinta adhesiva, papel, virome, regla, cámara. Y por grupo, digamos, que se aseguren por Claro, cada grupo que suelen trabajar. No hace sí, falta exacto, que por sean grupo, no tantos, hace sino que falta que con que todos uno del lleven. grupo tenga los elementos, o Claro, sea, que cada grupo tenga esos elementos, ya es estarían en suficiente. condiciones buenas. Ujú, Y otra súper. cosa que les recomendaría para que por ahí no vuelva a suceder esta situación con la alumna, eh, yo no corregí el trabajo, desconozco si el trabajo tenía carátula o no, que les habíamos como recomendado, incluso les habíamos dejado un modelo en el aula, la importancia de la prolijidad en la entrega y que el trabajo tenga una carátula. Más allá que lo firman, lo suscriben al finalizar, la presentación del trabajo forma parte también de la prolijidad Claro. del mismo y también favorece porque, como ustedes vieron ya en los prácticos que ya estuvieron, a medida que van